Muy bien, vamos a orar. Les invito a orar, por favor, en esta mañana tarde casi. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias por tu palabra, la que nos habla en esta hora. Queremos pedirte que tú nos ayudes a entenderla, a meditarla y también a poder llevar a la práctica lo que tú dices en ella. Bendice este tiempo y gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. No son muchos, tampoco son muy comunes, hermanos. Y muchas veces, aunque nosotros los veamos, muchas veces no los creemos. El ser humano es escéptico por naturaleza, es decir, le es difícil creer aquello que no puede razonar. Dicho a la manera de Tomás el discípulo, hasta no ver, no creer. Y aún viéndolo, muchas veces no lo creen. Lo cierto, hermanos, es que cada día tú y yo disfrutamos de ellos y a veces no nos hemos dado cuenta de que los tenemos. Y hablo de los milagros. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Repito, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Los milagros, hermanos, han sido y serán parte de la historia humana. Dios ha permitido en cada etapa de la historia que haya milagros. En la Biblia se nos habla de 4 periodos, por lo menos 4 periodos en los cuales se han hecho milagros y se harán milagros. En el tiempo de Moisés, con Moisés hubo cantidad de milagros, hermanos. Dios obró milagros como usted no tiene idea. En el tiempo de Elías y Eliseo fue un tiempo también en los cuales se obraron muchos milagros. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ni hablar, hermano. El Señor hizo milagros como usted no tiene idea. En el tiempo de la iglesia, también Dios autenticó a sus mensajeros a través de los milagros, de tal forma que lo que la gente podía ver en aquellos mensajeros del Señor es que ellos eran realmente personas acreditadas por Dios como sus siervos. Pero también en los últimos tiempos, hermanos, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del anticristo, se verán muchos milagros. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hubiéramos querido estar o poder presenciar uno de los milagros del Señor Jesucristo? ¿Qué milagro le hubiera gustado o le hubiera dado gusto, a usted ver, presenciar? ¿Cuál? Cuando caminó en el mar, ¿verdad? Haber sido sorprendente, desafiando las leyes de la naturaleza ahí, caminando sobre el mar. ¿Qué otro milagro? La multiplicación de la comida, ¿verdad? También cuando ascendió al cielo, ¿ok? Milagros que de verdad, hermanos, desafían la razón humana. ¿Cuánto realmente pudiéramos pensar, hermano, que eso hubiera sido un milagro? El hecho de no poder explicar de dónde salió más peces, más panes, y bastaron para 5,000 personas, y eso sin contar mujeres y niños quizás. Pero qué interesante, dice la Escritura ahí, el ser humano, hermano, puede hoy en día pedir milagros y puede exigir muchas veces milagros de Dios, y aunque Dios le ha dado evidencia de su existencia, el ser humano muchas veces no cree en ellos. Quizás muchas veces porque el ser humano se ha acostumbrado, o tú y yo nos hemos acostumbrado al materialismo, que no nos deja ver, hermano, muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida quizás de otras personas, como lo hemos visto el día de hoy. Otras veces, aunque vemos los milagros, siempre vamos a tratar de darle una explicación. Hace unos días estábamos orando y de hecho mi hermano Abraham me mandó un mensaje y dice: pastor, hay esto. Y nosotros hemos venido orando por esa situación y de repente llega un mensaje y me dice: pastor, tengo esto para ustedes, ¿lo quieren? Y era lo mismo, hermano, que estábamos pidiendo. Era lo mismito que hemos estado orando. Y le comento a la persona, le digo: hermana, hemos estado orando por esto y veo la mano de Dios obrando. ¿Cómo es posible que todavía no tengo una contestación, todavía no tengo una respuesta y usted ya me mandó un mensaje de lo que nosotros necesitamos? Eso es un milagro, hermanos, algo que no se puede explicar. Entendemos que sí, Dios lo hace, pero cómo lo hace, hermanos, solamente Él sabe.
La pregunta, ¿ha hecho Dios algún milagro en tu vida? ¿O estoy hablando de algo que no ha sido palpable para ti? ¿Ha hecho Dios algún milagro en tu vida? Piensa un momento, si no hubiera sido por la intervención de Dios, que creemos que ese milagro fue hecho por la intervención de Dios, ¿qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera sucedido? Perdido en el vicio. Si no hubiera sido por Dios, hermano, ¿dónde estaríamos? En el pecado. Marcos capítulo 6, búsquenlo por favor, busquemos Marcos 6, 1 al 5. Veamos este pasaje. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 5. Vea, dice la Escritura, Marcos 6, 1 al 5. ¿Sí lo tenemos? Dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué le llama la atención de este pasaje, hermanos? ¿Qué le llama a usted la atención de este pasaje? La incredulidad de la gente, perdón, hermano. Que dudaban de él. Así es. ¿Qué cosas nos impiden en este tiempo, hermano, que nuestro Señor haga milagros en nuestra vida? ¿Qué cosas impiden que tú y yo podamos ver milagros en nuestra vida? Pregunto, ¿el Señor Jesucristo tiene el mismo poder? ¿Es el mismo? ¿O su poder solamente se limitó al tiempo precisamente cuando Él vino hace más de 2000 años? Él tiene poder, Él sigue siendo Dios, hermano. No hay nada imposible para Él. Entonces, ¿qué cosas impiden que Jesucristo pueda realizar un milagro en tu vida o en la vida de las personas? Bueno, según el pasaje, lo primero que yo considero, hermanos, es precisamente el que la gente lo considere solamente un simple hombre. ¿Sí notó ahí? Ellos veían a Jesucristo como un simple carpintero. Lo veían ahí como el hijo de María, como un obrero cualquiera. Por lo tanto, ellos no podían estar dispuestos a creer que Jesucristo podría hacer algo por ellos. Rechazaban su autoridad. Vean los primeros versículos ahí. El versículo 2 dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, no de lo que enseñaba, sino de su persona, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Como diciendo: ¿y este quién es? O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que él, siendo el hijo de María, siendo un carpintero, tenga discípulos? Él ni siquiera estudió teología con los grandes rabinos o maestros del tiempo. ¿Quién es este? Hoy en día, hermanos, no es distinto. Mucha gente sigue pensando acerca de Jesús que Él solamente fue un gran hombre. Fue un gran profeta, fue una persona que vino, y me ha asombrado mucho la definición de un hombre que dijo: Jesucristo vino a enseñarnos a morir. Yo dije: ay, por favor, ¿quién necesita que le enseñen a morir? Jesucristo no es un mero hombre, es hombre sí, pero no es un mero hombre. Y la gente, al pensar en Jesucristo como alguien que no puede hacer algo más por ellos, hermano, limitan la acción de Jesús en su vida. ¿Cómo pueden confiar solamente en un carpintero? ¿Cómo pueden pensar? Y vean, no dice ahí, es el hijo de María y José. Dicen, es el hijo de María. Como aún dudando de la paternidad acerca de Jesús. ¿Quién era su padre?
Porque acuerden que muchas veces hablaba de que hijo de fornicación, ¿no? Entonces vean, hermano, cuando uno considera a Jesús un simple hombre, Jesús no puede hacer nada más por nosotros. Él no puede mostrar su poder en nosotros cuando nosotros no estamos dispuestos a creer que Él no solamente es un hombre, sino que Él es Dios mismo. Ahí en Juan 8:58, ¿alguien me lo quiere leer? Juan 8:58, por favor. Vean, Él se está describiendo a sí mismo. Jesús no está diciendo que Él era un mero hombre. Antes que Abraham fuese, Jesús dice, yo soy. Ego eimi. No es como lo han puesto testigos de Jehová. I have been, ¿no? Llegué a ser. No, yo soy. I am. Yo soy. Jesús está refiriéndose al yo soy del Antiguo Testamento, diciendo que Él es el Dios eterno. Y hermano, considerar a Jesús un simple y mero hombre no ayuda a nadie. No le va a ayudar de ninguna manera. Segundo punto, la gente estaba prejuiciada. ¿Se dio cuenta de eso? Estaba prejuiciada en cuanto a la persona de Jesús. Jesús era conocido por ellos. Él creció en la ciudad de Nazaret. Él era vecino de mucha gente ahí. Ellos creían conocer absolutamente todo de Jesús, puesto que dicen ahí, ¿quién era? Hijo de María. ¿A qué se dedicaba? Carpintero. ¿No? ¿Quién era su familia? ¿Quién era su madre? María. ¿Quiénes eran sus hermanos? Jacobo, José. Vean que se menciona Jacobo, Judas. José casi no se menciona en las Escrituras, como que haya sido algún gran apóstol también, ¿verdad? Pero ahí están. Y aparte se mencionan a sus hermanas. O sea, ellos conocían todo, según ellos, de Jesús. Podían saber quién era, de dónde era, quizás cuántos años tenía, pero ¿sabe qué? Aunque ellos podían saber de Jesús varias cosas, no le conocían realmente a Él, ¿o sí? No le conocieron personalmente. Los prejuicios, hermano, puede quitarnos también la bendición de Dios. El considerar que muchas veces Dios no puede hacer o puede hacer, pero según las condiciones, entonces pueda o no pueda. La palabra prejuicio viene de la palabra prejuzgar y significa, hermano, juzgar las cosas antes de tiempo oportuno. Ellos no le dieron a Jesús la oportunidad de verlo, no solamente como hombre, sino como Dios, no como un conocido. También se le hacía imposible, aún a su propia familia se les hizo imposible pensar que Jesús, su hermano, pudiera ser ese hijo de Dios del tanto hablado la Escritura, o de los que tanto hablaron los profetas. Ellos no pudieron creer eso, estaban prejuiciados. La Biblia nos dice que se escandalizaban de él. La palabra escandalizar, hermanos, para ellos era un tropiezo. ¿Cómo puede ser que tú seas el Hijo de Dios? Él había hecho milagros en otros lugares, hermano. La gente sabía. Ve ahí el versículo 2 mismo, dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Habían visto o posiblemente habían oído de que Jesús había hecho milagros, sin embargo, prejuzgaban a Jesús. ¿Cómo puede ser que tú me puedas ayudar? ¿De dónde viene tu poder? Tristemente, hermano, seguimos cuestionando los medios de Dios. Seguimos cuestionando el obrar de Dios a través de la manera que Él quiere muchas veces hacer los milagros. Y pensamos que esa no es la manera. Y decimos, no, Señor, si no es a mi manera, entonces no. Y tenemos a un Moisés también, ¿no? Cuando Dios le dice, ve, háblale a la roca, a la peña, háblale. Y Él no le habla, sino la golpea. No, Señor, se va a hacer a mi modo. Prejuicios, hermano. La Biblia dice que para ellos era tropiezo porque no podían creer, no solamente lo que Él decía, sino lo que Él había hecho. Tercero,
La incredulidad, hermanos, hace nula la intervención de Dios en nuestra vida. Los milagros hechos por Jesucristo, hermanos, requerían de una sola palabra, de un solo elemento, y era indispensable. ¿Qué se requería para ver un milagro de Jesús, hermanos? Fe. Fe. Vean en la Escritura, vemos varios ejemplos. Lucas 7, 1 al 10, no los vamos a buscar, pero ahí se nos habla de la sanidad del siervo de un centurión romano. Y Jesús dice a este hombre cuánta fe ha mostrado y depositado en Jesús. Él le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que vayas hasta allá, Señor. Si tú dices la palabra, yo sé que con tu palabra basta. Y Jesús dice, no he hallado en el pueblo de Israel una fe como la de este hombre. Ahí en Mateo 9, 27 al 31, la Escritura también nos dice que sanó a 2 ciegos. Lucas 8, 43 al 48, sanó a una mujer que tenía flujo de sangre, una mujer que había estado enferma por 18 años. Y quien creyó, simplemente, hermano, creyó que con tocar el manto del Señor podía quedar sana. ¿No era eso fe? ¿No es eso fe? Ya ni siquiera pedirle a Jesús que le sanara o que dijera una palabra, simplemente el que ella pudiera tocar su manto. Y al tocar su manto ella queda sana. Y Jesús lo nota y le dice a la mujer, no solamente has quedado sana, sino has sido salvada en este momento. ¿Se acuerda también ahí en el capítulo 11, 38 al 44, acerca de la resurrección de Lázaro? Lázaro no tenía fe ahí, ya estaba muerto, ¿no? Las hermanas tampoco tenían la suficiente fe en ese momento para creer. Sin embargo, el Señor resucita a Lázaro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la gente conozca que Él es el enviado de Dios, que Él es Dios mismo, hermano. Así que se requiere fe. Pocas personas, hermano, yo he visto en la Escritura, asombraron por su fe a nuestro Señor Jesucristo. Y una de ellas fue la viuda pobre, que teniendo todo lo que ella podía juntar en ese momento, su sustento, lo que ella podía tener para la semana, dice la Escritura, dio todo lo que tenía. Y Jesús le asombró eso, le maravilló. No fueron los grandes edificios, hermanos, lo que maravilló al Señor Jesucristo. No fueron las grandes obras humanas, fue la fe de las personas, la fe del centurión, ya la mencioné, y la fe de la mujer sirofenicia, cuando el Señor le dice, no he venido sino a la casa de Israel. Y la mujer insistía, le llama perra de alguna manera. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor dice, mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que pides. Hermano, ¿cuánta fe podemos tener realmente en el Hijo de Dios? ¿Cuánta fe hemos experimentado, hermano, para creer y desafiar lo imposible? ¿Cuántas cosas hemos visto, hermano, en este tiempo en oración que hemos pedido a Dios y Dios lo ha hecho? No por nosotros, hermano. Él lo ha hecho porque ha tenido misericordia, pero ha visto la fe. Así que, hermano, para Dios no hay imposibles. 2 cosas deben llamar nuestra atención tocante a la incredulidad de esta gente en Nazaret. Dice la Escritura ahí, vea el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. En otros lugares, hermano, Jesús hizo varios milagros, pero ahí en Nazaret mismo no pudo hacer, dice la Escritura, no pudo hacer allí ningún milagro. Y uno esperaría que siendo su casa, siendo su gente, pudieran recibirle y pudieran recibir la bendición de Dios ahí. Sin embargo, en su propia casa, en su propio lugar de nacimiento, él no pudo ver que la gente tuviera esa fe. No pudo hacer nada ahí. Vea cómo la incredulidad anula el que Dios obre. No que Dios no pueda obrar, hermano, pero Dios quiere ver la suficiente fe en la persona para hacer algo. Y dice ahí el versículo 6, y estaba asombrado. Vean, ¿se imagina el Señor Jesús? La incredulidad, ¿cómo era la incredulidad de esta gente, hermano? A tal punto que el Señor Jesucristo, dice ahí, se asombró. Estaba asombrado.
de que ellos no pudieran creer en Él, de que no pudieran darle, valga la expresión, la oportunidad de creer en Él, de ver las obras que Él hacía y que Él hace todavía. El no tener fe en Jesucristo, hermanos, llevó a esta gente a no ver milagros en sus vidas. Cuentan, hermano, la historia que en un pueblo estaba un templo, una iglesia se reunía en su templo y frente a ellos estaba una cantina. Y era molesto realmente porque en el tiempo que ellos abrían para adorar a Dios, también abrían la cantina y le subían toda la música ahí, estaban tomando y ya se imaginará. Entonces los hermanos comenzaron a orar: Señor, haz lo que tú tengas que hacer para que este lugar se quite de aquí. Y oraban con fervor, y oraban realmente creyendo que Dios podía hacer eso y más. Cuenta la historia que una noche, hermanos, se desató una gran tormenta eléctrica y un rayo fue a dar precisamente a donde creen, a la cantina. La destruyó por completo. El cantinero, hermanos, levantó una demanda contra el pastor y la iglesia. Dijo: este hombre y su iglesia han estado orando para que algo le pasara a mi cantina y un rayo cayó y la destruyó. Y el pastor y los hermanos decían: no, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, por un lado estaba el dueño de una cantina creyendo, y los creyentes incrédulos en el poder de Dios. Pero eso no es solamente, hermano, una anécdota. ¿Se acuerdan también ahí en Hechos cuando dice la Escritura que Pedro iba a ser sacrificado al siguiente día? Estaba en la cárcel y la iglesia dice oraba continuamente por Pedro, y un ángel, hermano, llega, desata a Pedro, le ayuda a pasar las diferentes guardias y lo saca, valga la expresión, hasta la calle. Pedro va al lugar donde él sabía que se hacía oración. Estaba María y estaban varios reunidos ahí orando. Y llega una chica llamada Rode, es la que cuando Pedro ella abre y ve a Pedro y dice: un fantasma. Y se va y les cuenta: ya mataron a Pedro. Ya está muerto, miren, allá está su fantasma. ¿No somos así muchas veces, hermanos? Le pedimos a Dios que obre: Señor, tú tienes poder, y cuando Él lo hace, ¿y de veras fue Dios? ¿Y de veras vino de Dios? Dios tiene todo el poder, hermanos. Todavía, hermanos, hay quienes creemos en los milagros. Todavía hay creyentes que creemos que Dios obra de maneras inusuales. Y no estoy diciéndole busque un gran milagro, no, hermano. Ahorita vamos a ver esto. Ve al versículo 5 nuevamente. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó. Vea, ¿a cuántos? Pocos. La pregunta es: ¿por qué fueron pocos? ¿Por qué fueron pocos, hermanos? ¿Por qué no creían? Yo creo que algunos hasta como que se arriesgaron, ¿no? Pues a ver si sale algo bueno, ¿no? A ver qué pasa. Pero me asombra esto. No hubo un milagro en sí. Sanó. Y aún eso sería un milagro, pero no lo toma como milagro aquí. Creo que todavía hay algunos que creemos en milagros. Yo no sé si tú creas en ellos. El poder de Jesucristo sigue siendo el mismo. Él tiene la misma autoridad para sanar, para obrar milagros en la vida de sus hijos, hermano. El milagro más grande es precisamente el de hacer personas incrédulas verdaderos creyentes. Ese es el milagro más grande que Él puede hacer. De gente que se dice muchas veces atea y después venir a ser grandes defensores de la fe. Es un milagro, hermano. Hacer de nosotros, tú y yo, personas con un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva experiencia para amarle, para servirle, para conocerle. Hermano, eso es un milagro. Muchos cristianos esperan ver grandes milagros en su vida, cosas súper excepcionales, ¿no? Pero hermano, Dios sigue haciendo milagros y muchas veces ni cuenta nos damos. Nosotros mismos somos un milagro de Dios.
Somos el más grande de sus milagros y no se han dado cuenta. La incredulidad hace nula la bendición de Dios. El pastor John Pfeiffer escribe: mientras estemos sometidos a la libertad y a la soberana bondad de Dios para hacer lo que Él quiera, creo que debemos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios. Nosotros no dictamos cuándo o qué tipo o cuántos milagros puede hacer Dios entre nosotros, pero no pedirlos me parece ser más secularistas y naturalistas que bíblicos. Es decir, hermano, Dios sigue obrando en nuestra vida. La pregunta es, ¿realmente hay fe en nosotros para creer que Él sigue obrando milagros en estos tiempos? Tú y yo somos un milagro, hermano. Queremos ver cosas grandes, cosas espectaculares, cuando día a día Dios nos está dando evidencia de su cuidado, evidencia de su poder, de su provisión, de su protección. Y nos da, hermano, cuántas cosas que nosotros muchas veces ni siquiera imaginamos. Y nos sorprende. Tristemente, el tiempo que estamos viviendo, hermano, está llevando al ser humano a buscar, según ellos, evidencia, como los griegos, ¿no? Quieren evidencia de que Dios existe y no se dan cuenta de que realmente han visto a Dios de muchas maneras. La naturaleza misma es una evidencia del Dios creador. La historia del pueblo de Israel es una evidencia de que Dios existe. El milagro de ver, hermano, cómo en la guerra de los 6 días varios países se juntaron para destruir a Israel, e Israel venció a esos 6 países, porque Dios estaba con ellos y sigue estando con ellos. Así que, hermano, no olvides que hay un Dios que obra milagros. En cualquier situación que te encuentres, en cualquier situación que tú estés pasando, sencillamente dobla tus rodillas, dobla todo tu ser delante del Señor, humillándote y pidiéndole que Él obre en tu vida ese milagro. Somos su especial tesoro. Él sigue obrando y seguirá obrando. Y lo veo, hermanos. Hermanos con COVID, aquí están. ¿No es eso un milagro? Que Dios, hermano, nos permita tener esa fe. Aquí dice la Escritura, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿No es curioso que en el lugar donde Él vivió, el lugar donde Él fue conocido, hermanos, no pudiera hacer nada ahí? ¿No será que lo mismo esté pasando en la iglesia hoy en día? Que en el lugar donde según lo conocemos y debemos conocerle más, nuestra incredulidad esté haciendo nula la bendición de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a creer lo imposible. Y cuando tú y yo lo veamos, hermano, no te quedes callado. Proclámalo, porque es un gran hecho de Dios en tu vida. Y sirve para que otros puedan ver que ese Dios sigue obrando milagros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayuda a cada uno, Señor. Yo sé que hay necesidad, que muchas veces la incredulidad se apodera también de nosotros como creyentes. Ayúdanos, Señor, que la fe que tú nos has dado sea una fe que pueda ejercitarse, que pueda crecer, Señor, y que pueda confiar plenamente en ti en cualquier situación. Hemos visto enfermos sanar, hemos visto tu provisión, Señor. Tú tienes los medios para que lo que nosotros necesitemos pueda ser dado y otorgado. Nada hay imposible para ti, Dios. Por ello en esta hora te agradecemos, porque, Padre, hemos visto de verdad y hemos experimentado milagros tuyos. La obra de salvación en nosotros es un gran milagro. El hecho de que tú nos hayas hecho nuevas criaturas es un gran milagro. El poder tuyo en nuestra vida, trabajando, obrando día a día, es un gran milagro. Y aún así muchas veces dudamos de que tú...
Gracias por los milagros que hemos visto, Dios. No nos cansaremos, como dice este autor, John Pfeiffer, no nos cansaremos de pedir, Señor, de clamar, de confiar nuestras necesidades a ti. Porque tu palabra nos dice claramente, echando vuestra ansiedad, tu necesidad delante de Él, porque Él tiene cuidado tuyo, tiene cuidado mío. Así que Dios, gracias. Yo sé que tus milagros seguirán, Señor, llevándose a cabo. Y aunque muchas veces, Señor, no los apreciemos, no los valoremos, yo sé que tú seguirás obrando día a día, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, esos grandes milagros. 1, para fortalecer su fe. 2, para, Señor, autenticar realmente que tú sigues siendo el Dios eterno. Y 3, para darte la gloria, que debería ser el primero. Darte la gloria y la honra a ti y el reconocimiento, sabiendo que nada de eso hubiese sido posible si no hubiera sido por ti. La gloria sea para ti, Padre, gracias. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos. Gracias porque de verdad hemos visto milagros y no nos cansaremos de darte gracias a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.